Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal de arte. En este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo hacer en arcilla polimérica esta espada de Kratos. Es el dios de la guerra en la mitología griega y nórdica. Espero que os guste. ¿Lo vemos? Bueno, siempre antes de comenzar a hacer una figura, una escultura o un accesorio, es muy recomendable tener imágenes de referencia. En esta ocasión, como podréis reconocer, voy a hacer la poderosa espada de Kratos, dios de la guerra. Tomo una impresión del tamaño que quiero hacer la espada para tener las referencias exactas de la misma. A continuación cojo arcilla polimérica gris con efecto metalizado de la marca Super Sculpey Premo para hacer la hoja de la espada. Abro el paquete y usando una cuchilla rígida corto un trozo de material. Lo paso por la laminadora y consigo una lámina del grosor deseado. Pongo sobre la arcilla la impresión de la espada para recortarla con un cúter. Te dejo un enlace a un vídeo muy interesante sobre las diferentes herramientas a utilizar con arcilla polimérica. Una vez que ya tengo la forma de la hoja correcta, procedo a realizar el corte biselado que caracteriza a esta espada. Estoy haciendo la mitad de la hoja, luego haré la otra mitad y la pegaré una con otra para poder hacer la espada completa del grosor deseado. Ahora con una esteca le hago algunas marcas al filo para que dé la sensación de deterioro por el uso y por el paso del tiempo. Y con una bola de papel de aluminio le realizo las marcas en la parte plana de la hoja. En este momento horneo la pieza para endurecerla y poder seguir trabajando en ella y que no se deforme ninguna zona. Seguidamente hago el otro lado de la espada. Recorto la lámina de arcilla con la forma que tiene. Y le aplico el pegamento especial para arcilla polimérica, para unir ambas caras. Así consigo el grosor deseado y puedo realizar fácilmente el filo de la espada, que lo hago igual que la anterior. Con un cúter realizo un corte biselado. Y de la misma manera que antes se envejece la pieza, haciendo pequeñas marcas a modo de grietas en el filo con una esteca y con una bola de papel de aluminio en la parte plana de la hoja. Pongo un alambre para que el mango de la espada tenga suficiente firmeza. Repaso algunas irregularidades. Coloco el pomo y para esto amaso un trozo de arcilla polimérica efecto metálico de nuevo y hago el final de la empuñadura de la espada. Y vuelvo a hornear la pieza para que endurezca la zona que he hecho ahora. De este modo podré seguir creando esta espada sin que se estropee en ninguna parte al cogerla con las manos. Le realizo un agujero para que pueda servir incluso de llavero poniéndole ahí la cadeneta correspondiente. Como podéis comprobar, la arcilla polimérica se puede hornear tantas veces como necesites. Ahora, con arcilla polimérica marrón, me dispongo a hacer el mango o la empuñadura. Tras hacer un fideo con la masa, realizo una pequeña grieta para hacer una abertura y poner la masa recubriendo el alambre. Para alisarla utilizo tanto una esteca metálica como mis dedos. A continuación hago otro fideo largo con la misma arcilla polimérica.
y esta tira la enrollo alrededor del mango a modo de empuñadura, que le dará relieve a esa zona. Realizo nuevamente el mismo proceso para hacer una doble cinta que envuelve la zona de agarre de la espada de Kratos. Repaso la zona de unión para que quede bien unida y horneo nuevamente la pieza para endurecer esta última parte que he realizado, y así puedo seguir manejándola sin que se dañe o deforme al manipularla. Ahora abro una pastilla de arcilla polimérica efecto oro, también de la marca Premo, y con una cuchilla parto un pedazo. Te dejo otro enlace a un gran vídeo de los diferentes cortadores que hay para arcilla polimérica. Con las manos amaso durante un tiempo el trozo de arcilla para darle cierta elasticidad. Una vez que he alcanzado la textura necesaria, voy poniendo pequeñas partes de material en la zona de unión de la hoja con la empuñadura para conseguir el aspecto que tiene la guarda de esta espada de Kratos, que es una forma un tanto diferente a una espada estándar. Esta parte es más delicada y costosa que el resto y hay que dedicarle mucho tiempo, ya que me gusta que quede lo más fino posible y que ambos lados o caras de la espada sean iguales. Me ayudo de una esteca metálica plana para darle la forma necesaria. Bueno, os voy a contar un poco la leyenda que rodea a estas espadas y a Kratos. Como cuenta la mitología griega y nórdica, fue un general espartano y consiguió estas espadas cuando se las entrega a Ares, el antiguo dios de la guerra, tras hacer un pacto con él para conseguir vencer a sus enemigos. Posteriormente, Ares hace que mate a su mujer e hija, y es entonces cuando Kratos se convierte en el fantasma de Esparta y venga a su familia matando a Ares, y en ese momento es en el que se convierte en el nuevo dios de la guerra. Esta es una pequeña parte de la historia que rodea a este personaje mitológico y a estas espadas. El guardamanos lo voy acoplando y uniendo con una esteca poco a poco.
Tal y como comentaba anteriormente, esta parte lleva mucho trabajo para conseguir dejar toda la zona igualada y lisa. Para crear el volumen del ojo que tiene la espada, hundo o presiono la arcilla polimérica con una esteca en la zona de las esquinas del ojo. De esta manera consigo dar el efecto esférico que tiene. Todavía tengo que terminarlo, pero solo con ese pequeño gesto ya consigue tener mucho más efecto y apariencia de ojo. Voy añadiendo masa y uniéndola para darle la forma que más me gusta. Como veis, esta zona que lleva tanto detalle y es pequeña, lleva bastante tiempo de retoques. Ahora, para hacer los dientes que parece que tiene esta cabeza, hago unos rollos muy finos con los dedos, como si fueran pequeños fideos, y una parte será más gruesa que la otra. Con un cúter los corto a la medida que estimo necesaria. Y uno a uno voy colocando los diferentes dientes en cada uno de los lugares que corresponden. Al ser unos trozos tan finos hay que tener mucho cuidado y delicadeza tanto al colocarlos como al ajustarlos y adherirlos a la guarda de la espada. Coloco un poco de masa dándole forma para que resulte un poco más robusta la sujeción de los dientes. Bueno, y ahora ya casi estaría, simplemente algún pequeño retoque en el guardamanos y ya está. Espero que te haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal.